Dicen que hay historias que no mueren, que se esconden en los rincones, en la memoria o en un susurro que nadie más escucha. Bienvenidos a Legado de Ángela, un podcast donde las voces del pasado aún tienen algo que decir. Aquí recogemos relatos reales de lo inexplicable, apariciones, señales, misterios y aquellos momentos en los que la realidad parece romperse un poco. Si estás aquí, es porque también lo has sentido y quizás, como nosotros, aún estás escuchando. Bien, esta vez te hablaremos de lo que son los fantasmas o espíritus, de cómo Ángela comenzó a ver varias de estas apariciones, se podrían llamar así. Te cuento que a lo largo de la experiencia que hemos tenido con ella, poco a poco fuimos estudiando qué son, por qué existen, en dónde existen. Seguramente en las historias que hay en tu familia, seguramente hay alguna que se refiere a los fantasmas, pero en realidad existen o son productos de la imaginación. Eso se lo empezaba a preguntar a Ángela porque tuvo muchísimas experiencias con fantasmas, pero sus experiencias eran muy fuertes. ¿Por qué? Porque ella no solo los veía, se comunicaba con ellos. Para explicarte esto de la comunicación con ellos, pues a lo mejor es un poco difícil, pero trataré de que me entiendas. Digamos que ella estaba en una habitación y veía a una persona. Sin embargo, ella sabía que esa persona que estaba viendo, pues no era real. Digamos que no estaba en el mundo de las 3 dimensiones. Entonces ella sabía que era una aparición de alguna persona. Esta aparición enfocaba su atención hacia ella, simplemente porque cuando esta aparición quería expresar una idea, Ángela escuchaba esa idea. Bien, también cuando estas apariciones querían comunicar algo, Ángela escuchaba lo que ellos querían comunicar. Y bueno, pasaba aquí un fenómeno muy fuerte. Como estas entidades percibían que Ángela los podía escuchar, entonces muchas se querían comunicar con Ángela. Estos fantasmas se tratan de comunicar con las personas, sin embargo las personas no los escuchamos porque no tenemos abierto este sentido. Es importante que si has seguido nuestro podcast, escuches que Ángela tenía abiertos muchos sentidos. No solo percibía oliendo cosas o escuchando cosas, también podía ver muchas cosas. Y bueno, ahora te contaremos un relato que trata precisamente de estos fantasmas, que bueno, más adelante aprendimos que sí, en realidad existen, y hay 2 tipos de ellos. Unos realmente que son almas que requieren algo, que están aquí porque no son libres todavía. Y otras que solamente son como la manifestación de energía de personas que existieron alguna vez. Bien, hay que diferenciar muy bien estas 2, porque Ángela las aprendió a diferenciar de una manera muy convincente. Hubo una ocasión en donde veía fantasmas, pero era como la energía atrapada de personas de otra época, y ella podía decirlo. Pero había otras que se querían comunicar con ella, es decir, estaban viviendo el aquí y el ahora con nosotros, sin embargo ya no en un cuerpo físico. Esto nos costó mucho trabajo aprenderlo, pues sus hijos lo fuimos aprendiendo hasta que nosotros también comenzamos a percibirlo. Porque realmente te digo algo, cuando tú ves algo así, se siente muchísimo miedo. Algo pasa en tu cerebro que te dice que lo que estás viendo no pertenece a lo que ves comúnmente. Y pareciera que el cerebro emite alguna sustancia que te da mucho miedo verlo. Este miedo
es como una defensa natural del cuerpo, porque en ese momento tú puedes bloquear la visión, es decir, tú puedes dejar de ver por el miedo. Si logras, digamos, aguantar ese miedo, puedes seguir viendo, pero es una decisión que tomas en algunos instantes. Bueno, pues Ángela le daba mucho miedo percibirlo. Sin embargo, también tenía una gran curiosidad, entonces siempre escuchaba lo que estas entidades le querían decir. Por esto fue invitada a muchísimos lugares que no te imaginas. La invitaban a que dijera dónde había tesoros, la invitaban a casas antiguas. En todos los lugares donde la invitaban, veía este tipo de seres, que nosotros les llamamos fantasmas o espíritus. Este relato lo hemos titulado La abuelita de Nacho. Fue una experiencia que vivió nuestra hermana mayor con nuestra mamá Ángela una vez que visitaron a unos primos que tenemos en la Ciudad de México. Viajaron ellas dos desde Morelia a la Ciudad de México para visitar a estos primos nuestros en casa de Angélica, que todos le decíamos con mucho cariño la Vale, quien por cierto pues ya también partió. Ella vivía con su esposo, Nacho, todos les decíamos así de cariño. Eran una pareja, la verdad, muy agradable. Ya se habían quedado ellas algunas veces en esa casa. Todos nos habíamos quedado en esa casa alguna vez, alguna visita. Era muy agradable visitarlos. La casa era grande, de 2 pisos, ubicada en la colonia Lindavista. El cuarto que les asignaron a ellas para dormir, pues era una habitación amplia, con una cama matrimonial, un tocador antiguo, burós, muebles viejos que tienen pues una especial energía. Y bien, ahí de visita cenaron con ellos y después de cenar la subieron a que durmieran en esa cámara. Ellas pues durmieron normalmente, sin embargo a medianoche mi hermana presintió que Ángela se movió de un costado de la cama hacia la mitad. A mi hermana le pareció eso un poco extraño. Sin embargo, pues no le puso demasiada importancia. Lo hizo, digamos que somnolienta, percibió esto somnolienta. Al día siguiente se levantaron. Nacho y Vale les prepararon café. Les gustaba mucho empezar el día desayunando así, con café, aroma a café en la casa. Y bueno, Ángela les empezó a contar la historia de lo que vio en la noche. Resulta que vio que una mujer con el pelo rizado, chaparrita, entraba a la habitación, se colocaba su bata y se dormía del lado donde ella estaba. Entonces la reacción de Ángela fue recorrerse hacia en medio, obviamente, como si la persona que entró estuviera viva, como si hiciera las mismas rutinas que siempre hacía cuando estaba viva. Le preguntó a Nacho, ¿de quién era ese cuarto, Nacho? Y Nacho le dijo, efectivamente, me has descrito a mi tía abuela, que precisamente vivió ahí y ahí falleció. Y le decía a Ángela, tenía un camisón de tal color, entraba por tal lugar, hacía tal o cual cosa y se acostaba. Y Nacho decía, me estás haciendo rememorar, porque realmente pasaba tal cual lo describía Ángela. Todos se quedaron pues algo impresionados. Es una historia en donde mi hermana se impactó mucho, porque lo que nos dejó Ángela
no lo tuvimos hasta mucho después. Y bueno, el percibir a este tipo de seres siempre es sorpresivo, pero más allá de sorpresivo, siempre te causa temor. A Ángela también le causaba temor, aunque los viera. Aunque ella supiera que solo ella podía verlos, también les causaba temor. Y aunque ella supiera que no hacían realmente físicamente, no podían hacerle nada, pues también le causaba temor. Los Morales, como les decíamos nosotros a nuestros primos allá en la Ciudad de México, siempre creían todo lo que Ángela les contaba, porque les llegó a contar cosas muy específicas, de diferentes casas, en diferentes lugares. Ya te iremos contando poco a poco otras historias, porque específicamente estas historias de fantasmas y espíritus abundaron mucho en la vida de Ángela. Como te dije al principio, poco a poco Ángela fue notando la diferencia entre lo que es la energía de las personas que ya fallecieron, que ya partieron, solamente digamos que entre las paredes de casas antiguas hay energía atrapada de las personas que vivieron. Sin embargo, hay otras percepciones que ella tenía, espíritus que realmente estaban viviendo todavía, no sé si sea correcto decirlo así, pero todavía estaban, digamos, al mismo tiempo con nosotros, que se trataban de comunicar con ella. Esta primera historia, pues, le sirvió para ir diferenciando esas dos cosas. También te cuento que alguna vez entró a una casa muy moderna y vio que un niño bajaba y subía las escaleras. Era pues alguien, digamos, un niño muy latoso, ¿no? A ella le pareció eso, muy alegre y muy latoso. Y le preguntó a la persona dueña de esta casa, oye, estoy viendo un niño que sube y baja las escaleras. Y dice, a ver, ¿cómo es? Descríbelo. Y bueno, empezó a describir cómo era su pelo, sus ojos, etc. Y dijo, no puede ser, ese niño está vivo y es sumamente inquieto. Bien, si te das cuenta, las personas dejamos energía atrapada en los lugares en donde estamos. Pero la percepción de Ángela era tan fuerte que también percibía ese tipo de energías. Es difícil de explicarlo porque realmente hasta que tú comienzas a tener visiones o hasta que empiezas a ver, es como te vas dando cuenta de la diferencia que hay entre estas dos partes. Claro que las más escalofriantes era cuando Ángela se daba cuenta que era un espíritu realmente que había vivido hace mucho tiempo y que se trataba de comunicar con ella. Y en varias ocasiones describía a la gente y les decía lo que estas personas querían decirle a la familia. Pero te contaremos más historias. Hubo pues muchas personas que llegaron a estos departamentos con mucha alegría. Entre ellas nosotros, pues el departamento que nos tocó, por cierto marcado con el número 10, estaba en el segundo nivel al final y pues era de los más grandes. Cuando tú subías las escaleras había un pasillo al que se podía accesar a los primeros 4 departamentos y al final estaba el nuestro. Este departamento se ingresaba hacia una sala y comedor a la izquierda, daba la puerta de acceso casi a la puerta donde había una cocina y a la derecha había un pasillo largo. En este pasillo se podía accesar a 2 recámaras y a un baño principal. Al final del pasillo había otra especie de sala y después un cuarto, de manera que tenía una forma de C, más o menos el departamento. Aquellos departamentos modernos pues tenían un tapiz, tenían ventanales grandes. Los departamentos de abajo tenían un patio y pues digamos que era un volado para los departamentos de arriba, de manera que se escuchaba mucho los ruidos de los otros departamentos
se tenía que caminar por el mismo pasillo, digamos, en todas las viviendas. Y había un patio común hasta abajo que extrañamente casi no se usaba. Cuando éramos niños usábamos mucho para jugar el estacionamiento. Nos gustaba subir y bajar por las escaleras que eran angostas. Y vaya, vivimos una época feliz en esos departamentos. Todos los departamentos tenían herrería y todos los materiales, digamos, pues sí eran estilo moderno. De manera que a Ángela pues le gustaba bastante porque pues pensó que ahí no iba a tener experiencias extranormales. Sin embargo, pues no fue así. Un día nos fue a dejar a la escuela, como lo hacía todos los días entre semana, y regresó a hacer el quehacer. Tomó la escoba, barría, estaba en la cocina. No tenía ningún problema, de hecho estaba distraída haciendo el quehacer. Sin embargo, de pronto volteó hacia el pasillo y vio un soldado. Imagínense esto, una persona muy delgada, con uniforme militar, que la estaba mirando directamente a los ojos. Parecía que le quería decir algo. Recuerdo que ella nos platicaba que tenía un lunar sobre la boca, característica que después nos iba a servir para ubicar quién había sido esa persona. Se veía un poco extraño, era un soldado demasiado delgado y le dio la impresión de que era gay. Pero se espantó demasiado de la manera que aquel soldado la miraba. Obviamente Ángela supo que ese soldado pues era un espíritu, un fantasma, y que se quería comunicar con ella porque la vio directamente a los ojos. Sin embargo, ella se sobresaltó demasiado. Le causó tanto terror que corrió hacia afuera. Salió corriendo, desesperada. Tenía mucho miedo de estar sola en esos departamentos. No encontró a muchas personas. Entonces se puso a platicar con alguna vecina. Claro que le costaba trabajo platicar sus experiencias porque en aquel entonces, si ahora no creemos, en aquel entonces pues menos. Pero bien, esperó a que llegáramos alguien de la escuela para poderse meter con nosotros porque realmente le espantó mucho ver a aquel soldado en el departamento. Una vez que llegamos de la escuela y mi padre de trabajar, pues a todos nos contó la experiencia. Ya no estaba aquel soldado, afortunadamente, porque le daba tanto miedo que a veces tomaba la decisión de no estar en aquel lugar, fuera como fuera. Sin embargo, ya que estábamos todos, ya no lo percibió. Nos describió cómo era. A mi papá le causó mucha curiosidad. Entonces se dio a la tarea de investigar, pues qué había sido aquella zona de esos nuevos departamentos. Y vaya investigando, supo que hacía mucho había sido ahí una zona de tolerancia. Después fue un cuartel militar, una escuela y por último un seminario, antes de que se construyeran los departamentos. Lo más impresionante fue que logró ubicar quién había sido este personaje. Resulta que a ese militar lo mataron ahí,
que efectivamente era un militar de rango menor, que era gay y que, bueno, pues visitaba o daba servicio cuando aquello fue un cuartel militar. Lo que le impresionó mucho de esta experiencia a Ángela fue la manera en la que aquel soldado la miró, porque lo describía como una mirada que la seguía, pero fría, como si su energía no fuera del todo positiva, como si tuviera intenciones de dañarle. Por eso se espantó tanto. Y además, contaba ella que lo había visto con mucha claridad, con muchos detalles. Mi papá logró ubicarlo gracias al lunar que tenía sobre la boca y que le contaron que pues de alguna manera ese militar se había hecho famoso porque pues era gay y era muy difícil en aquellos entonces que hubiera militares así, y más que los aceptaran, digamos, en la milicia. Esta experiencia que tuvo Ángela pues también le ayudó a comprender y a diferenciar estos dos tipos de energía de los que te hemos platicado hoy. En ese departamento vivimos como esta varias experiencias en donde Ángela tuvo percepción de otras entidades, porque pues recordemos que a través de la historia fue varias cosas en esa zona, una zona de tolerancia, un cuartel militar, una escuela, un seminario. Pasaron por ahí muchísimas personas. Y entonces esta experiencia del soldado no fue la única. Tuvimos muchas. Ya les contaremos más adelante algunas. En la búsqueda de lo que le pasaba a ella, en la búsqueda de que alguien le dijera por qué ella podía ver todo lo que podía ver, pues nos hicieron llegar muchos libros. Algunos de ellos no los hemos vuelto a ver. También había personas que explicaban las cosas, pero realmente esas personas que explicaban las cosas sabían, sin embargo no tenían la capacidad de ver. Como por ejemplo, hay chamanes que hacen trabajos, que en realidad sí hacen cosas. También te platicaremos algunas experiencias, pero aunque las hacen, realmente no son capaces de ver lo que están haciendo, no son capaces de ver lo que están desatando, y Ángela sí tenía esa capacidad. Ya te platicaremos más adelante la experiencia que tuvo con una ouija, en la que vio exactamente qué es lo que pasa. Pues muchas gracias por tu atención y nos veremos en otro capítulo del legado de Ángela. Prepárate para el siguiente capítulo. Cada uno de ellos será una historia extraordinaria de todas las cosas que le fueron sucediendo a Ángela, de todos estos episodios. La historia de hoy termina, pero el eco de lo vivido nunca desaparece del todo. Gracias por caminar con nosotros por esta vereda entre lo real y lo invisible. Y recuerda, si alguna vez sientes que algo te observa, quizás solo estás escuchando otro fragmento del legado. Nos volveremos a encontrar en la próxima historia, porque donde hay una voz, hay un recuerdo que quiere despertar.